Muchas gracias, señora vicepresidenta primera de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Buenas tardes, compañeras y compañeros de corporación. Antes de comenzar mi intervención como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecer la presencia a la Radiotelevisión Pública de Ceuta, a su personal y a todos los profesionales que trabajan para los medios de comunicación local y también, como no, a aquellas vecinas y vecinos que nos están siguiendo a través de la televisión, la radio o Internet. Celebramos hoy, por primera vez en esta legislatura, un debate sobre el estado de la ciudad, un debate que se corresponde con prácticamente lo que es el ecuador de la legislatura. Por tanto, es el momento, precisamente, para el análisis, la reflexión y la crítica. Es momento de escuchar, de hablar y, sin duda, lo que pretende este portavoz es un debate constructivo que debe tener como finalidad contrastar los diferentes puntos de vista sobre la realidad y la actualidad de nuestra ciudad. Pero a la vez también queremos plantear propuestas de futuro para nuestra ciudad autónoma. Tras varias intervenciones que me han precedido, seguramente incurriré en algunas reiteraciones, pero no puedo dejar de decir lo que debo como representante socialista del pueblo de Ceuta. Este debate del estado de la ciudad que hoy mantenemos viene caracterizado fundamentalmente por la grave situación motivada por la pandemia que padecemos del COVID-19, que venimos padeciendo los y las ceutíes, al igual que el resto del país y del mundo. Es por lo que deseo que mis primeras palabras en este discurso sean de ánimo, de solidaridad para con todas las familias y personas que han perdido seres queridos por culpa de este maldito virus. Tampoco quiero desaprovechar la ocasión para hacer lo propio con todas las personas que han sufrido esta enfermedad y, afortunadamente, han logrado superarla tras pasarlo muy mal. También agradecer el esfuerzo realizado por los profesionales y voluntarios de todos los sectores, sin excepción, que sin duda han puesto lo mejor de sí para luchar y seguir luchando sin descanso para derrotar al COVID-19 y así salvar vidas. Y, por último, dar las gracias a los y las ceutíes por dar muestra, una vez más, de su solidaridad, su coraje y su fortaleza para hacer frente a situaciones extraordinariamente adversas. En nombre del Partido Socialista, gracias y mil veces gracias, ya que sin vuestra ayuda y comportamiento la realidad hoy sería muy distinta. Repito, gracias y mil veces gracias. Pero todo ello no debe servir de excusa para eludir otros puntos fuertes del debate, un debate que hoy mantenemos sobre el estado de la ciudad. La democracia, señor presidente, es confrontación de ideas, es legítima defensa de intereses contrapuestos, es diálogo, pero también es entendimiento, pero sobre todo y fundamentalmente es la posibilidad de construir un proyecto, ponerlo a disposición de los ciudadanos y que éstos elijan libremente para después poder llevarlo a cabo. Son ya 2 décadas de gestión, 20 años de gobierno del Partido Popular que requieren un cambio en la forma y en los modos. Hoy, desde la lealtad institucional y poniéndonos al servicio de Ceuta, lo que planteamos es un método de trabajo diario en esta casa, precedido por la lealtad crítica y el acuerdo, porque eso es lo que necesitan y lo que nos exigen los ceutíes. Y lo hago en una Ceuta que, por desgracia, el Partido Popular la ha sometido, la ha anestesiado, la ha dormido en los últimos años con el formol de la desidia, la desgana y la falta de ilusiones y de soluciones. Señor presidente, entendemos las numerosas medidas que se han adoptado a lo largo del año 2020 para frenar
la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia, contando precisamente con el apoyo económico y financiero del Gobierno de España. Muchas de ellas, de las medidas, han sido aprobadas con el beneplácito unánime de los aquí presentes, pero su discurso de hoy, señor presidente, no ha sentado en ningún momento las bases para un futuro más ilusionante, centrado en la creación de empleo y en el fomento y armazón de las políticas sociales, porque el Gobierno del Partido Popular se convierte en responsable en primera persona de que nuestra ciudad continúe en España y en Europa liderando los primeros puestos en desempleo, pobreza, desigualdad y exclusión social. Sí, señor presidente, Ceuta estaba padeciendo ya una crisis económica y social, fruto del cierre de la frontera, pero es que antes, en momentos de bonanza y de expansión económica, tampoco aplicó una gestión óptima de los recursos para combatir y erradicar algunos de los problemas crónicos que padecemos, como ya se ha mencionado aquí, el desempleo masivo, desigualdades sociales manifiestas, escasez de viviendas dignas, entre otros muchos problemas. En este salón de plenos de la Asamblea de Ceuta se ha demostrado esta mañana que el Gobierno del Partido Popular no tiene definido claramente un plan destinado a la reactivación económica y social de la ciudad. Un plan que vaya encaminado hacia un crecimiento sostenido, pero sin dejar a nadie atrás. El batiburrillo de cifras aquí presentadas no se corresponde con lo que percibe y está padeciendo una parte muy importante de la población ceutí. Nuestra ciudad tiene sobre todo un problema fundamental. El principal problema de los ceutíes es el desempleo, es la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos en Ceuta, jóvenes, mujeres y hombres buscando respuestas en este ayuntamiento. Aquí continúo reivindicando el modelo de acción política y de trabajo que es lo que pide mucha gente, fundamentado en el apoyo, la colaboración, el diálogo, la participación, las soluciones y, sobre todo, en otra forma de hacer política, que es lo que quieren muchos ciudadanos. Quiero entender que todos los miembros de esta Asamblea, sin excepción, estamos aquí porque queremos una sociedad más justa y unas condiciones de vida más dignas para todos los ceutíes. Sin embargo, tengo que decir, pronto y sin ambajes, señor presidente, que no compartimos, como Grupo Socialista, la cosificación de sus políticas. A pesar de su autocomplacencia, tengo que decirle que a nosotros su gestión nos resulta poco centrada en la efectiva resolución de los problemas, desarticulada y con insuficiente e inadecuada orientación para mejorar seriamente la situación. Es evidente que hoy el Gobierno local, el Gobierno del Partido Popular, es ya un producto caduco, decadente, agotado y que no ejecuta lo que promete. El Partido Popular solamente está interesado en mantenerse en el poder, aunque para ello haya tenido que poner en peligro la estabilidad social de Ceuta aliándose con la extrema derecha. Una extrema derecha que desde su irrupción en la escena política de Ceuta solo ha tenido una apuesta clara: el intento de dividir a la sociedad local a través de discursos xenófobos, racistas y supremacistas. Han utilizado continuamente los plenos de la Asamblea para generar un estado permanente de tensión y de descalificar a los partidos de la oposición, para estigmatizar a migrantes, menas, musulmanes y arremeter contra el otro, contra todo aquel que piensa diferente. La comunidad hebrea y la hindú también han sido en ocasiones objeto de sus ataques verbales y para ello solo hay que tirar de las hemerotecas. Y lo peor del caso es que la ultraderecha ha sido blanqueada en nuestra institución por el partido en el Gobierno, el Partido Popular que preside el señor Vivas.
Hay que tener claro que la alianza con la extrema derecha no se ha roto por voluntad de los populares. Lo hizo por no poder estos responder a todas las demandas de Vox. Y esta es una realidad. Quiero recordar, en este sentido, cómo el Partido Popular mintió a los ciudadanos cuando dijo que jamás pactaría con Vox. Incumplió su promesa y puso en riesgo a Ceuta y a uno de sus pilares básicos de su sociedad, la convivencia. El comportamiento del Partido Popular ante la situación de las crisis sobrevenidas por la pandemia y el cierre de la frontera por parte de Marruecos ha sido limitarse a demandar recursos al Gobierno central. No ha tenido la iniciativa en nada. Y todo ello con los aplausos de la extrema derecha de un partido nativista como es Vox. La ciudad, y esta es una realidad innegable, ha podido sobrevivir en estos tiempos única y exclusivamente por las aportaciones de recursos y programas del Gobierno progresista de Pedro Sánchez, tal y como recientemente ha reconocido la propia consejera de Hacienda, miembro de este Ejecutivo del Partido Popular, la señora Kisi Chandiramani, en una entrevista reciente a un medio de comunicación. El escudo social, desplegado por un Gobierno presidido por el señor Sánchez, ese presidente que algunos y algunas vociferaban que había traicionado a Ceuta para luchar contra la crisis que nos azota, es el jamás conocido en la historia de nuestro país. Y Ceuta no ha sido ajena al mismo, porque el objetivo de los socialistas ceutíes siempre ha sido que nadie quede atrás. Actuación que dista y mucho por la llevada a cabo por el Partido Popular en la anterior crisis, en la que ya todos sabemos quiénes fueron los beneficiados. No voy a enumerar en esta tribuna la cantidad ingente de recursos y ayudas que la ciudad ha recibido, recibe y recibirá para afrontar y dar soluciones a las crisis que venimos padeciendo, ya que es de sobra conocidas por todas y todos los ceutíes. Desde el primer momento, los socialistas nos pusimos manos a la obra para buscar soluciones, pese a las zancadillas y los palos en la rueda que han puesto la extrema derecha y la ultraderecha de nuestra ciudad, que no han tenido reparos en utilizar cualquier argumento, por muy ruin que fuese, para intentar justificar ante la sociedad caballa su inoperancia y su incapacidad para poner encima de la mesa soluciones con el fin de amortiguar los efectos de las crisis. Es cierto que el Partido Popular, al igual que el resto, no es responsable de la pandemia sobrevenida de la crisis del COVID-19, pero sí lo es de no haber realizado las reformas económicas y sociales que desde el PSOE llevamos años reclamándole que haga y ponga en marcha. Por citar solo algunos ejemplos, la reforma del IPSI, la reforma del sector público empresarial, la reforma del régimen económico y fiscal, la reforma del propio Estatuto de Autonomía. Sus políticas se desenvuelven en la inercia y el continuismo, sin atender aspectos decisivos como son la lucha contra la pobreza, el desempleo y la transformación del sistema productivo para lograr una sociedad más equitativa, digna y justa. Es precisamente competencia fundamental de un Gobierno ocuparse de las políticas públicas y sociales, de ofrecer condiciones, oportunidades, posibilidades que alcancen a toda la población. Claro está, ello exige planificación y proyectos, y no solo una proliferación ocasional de planes o tareas. Ello supondría modificar sustancialmente sus planteamientos. La participación es un concepto inclusivo que debería empezar a practicarse aquí en esta Asamblea por parte del Gobierno, que aprueba propuestas que después no les gustan y que no desarrollan. Y esta inacción ha provocado que hoy en día nos encontremos con una estructura económica y social muy débil que nos pone en desventaja para luchar contra las actuales crisis que nos asolan.
La inoperancia de este Gobierno, que forma parte del problema y no de la solución, es total. Y la irresponsabilidad de no haber llevado a cabo ninguna reforma cuando pudo hacerla demuestra que estamos ante un proyecto, el del Gobierno local, caduco, decadente y agotado. Este Gobierno ha sumido a Ceuta desde hace años en una situación muy delicada y sin rumbo. Y aquí solamente le va bien a los ámbitos cercanos al Partido Popular. El resto de ciudadanos están abandonados. La administración de la ciudad está completamente obsoleta e inoperante. Los servicios públicos están desbordados. Las barriadas están abandonadas y la desigualdad es cada vez mayor entre todos los ceutíes. Ustedes reducen la realidad al anuncio de novedades para que parezca que su gestión es renovación, cumplimiento, apertura y transparencia. Pero donde usted ve novedad, nosotros vemos continuismo dulcificado en un envoltorio. Y resulta curioso, pero es una crónica anunciada. Después de 20 años de gobierno del Partido Popular, seguimos, tristemente, lamentablemente, hablando de los temas de siempre, pero sin dar soluciones reales a los problemas reales que tiene la ciudad y el ciudadano. Seguimos diciendo todos lo mismo. ¿Y el resultado cuál es? Más paro, más pobreza, más exclusión social, más escasez de vivienda, en definitiva, más brechas sociales y un largo etcétera. A pesar de todo ello, el aumento de cargos de libre designación y asesores solo han servido para continuar con este resultado. Los años pasan y Ceuta se encuentra cada vez más fraccionada socialmente. Señal inequívoca de que sus políticas poco o nada están haciendo para favorecer la cohesión social. El fraccionamiento está provocando una mayor brecha social entre ricos y pobres y las desigualdades nunca han sido buenas para ninguna sociedad. En vez de unir, hacen lo contrario. Y para irritar aún más a los ceutíes, el sector de la construcción lo tiene estancado como consecuencia de su mala gestión con el Plan General de Ordenación Urbana, aún sin aprobar, limitando la creación de riqueza y, por tanto, la generación de empleo y con el freno a los consiguientes efectos de arrastre que potencialmente tiene el dinamismo del sector de la construcción sobre otras ramas de actividad productiva. Han sido incapaces durante todos sus años de gobierno, 20, de sacar adelante un plan general de ordenación urbana, con lo que Ceuta lleva casi 30 años sin un modelo de ciudad que se corresponda realmente con la modernidad y con lo que debe ser una ciudad del siglo XXI. Pero claro, tampoco han sido capaces de sacar adelante una relación de puestos de trabajo en el ayuntamiento y ese es un ejemplo más de su inacción, ineficacia e inoperancia. Y este es un gobierno que arruina todo lo que toca y como ejemplo tenemos la situación de las sociedades municipales. Y en concreto, ¿qué decir del Hotel Puerta de África? ¿Qué decir de la sociedad del Parque Mediterráneo? Y en cuanto al IPSI, todavía estamos esperando una reforma del mismo. Saben de sobra que este impuesto es ineficiente y seguimos sin tener conocimiento de cuándo se va a plantear de forma seria y rigurosa su reforma. Y si hablamos del pago a proveedores, no se entiende que la ciudad tenga dinero en su tesorería y los proveedores continúen haciendo colas para recibir el dinero por una prestación que han hecho ya hace muchos meses, con los consiguientes efectos perniciosos para las economías de producción, provocando asfixia económico-financiera en las mismas y sus correspondientes consecuencias en las familias ceutíes. Los servicios sociales están especialmente castigados por la falta de recursos materiales y humanos. Los servicios públicos de carácter básico están al borde del colapso, como por ejemplo el del transporte urbano de autobuses, cuya plantilla ha anunciado que irá a la huelga en breve fecha si no se soluciona el problema del abono de sus salarios correspondientes, que están pendientes. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista, sigue abogando por la municipalización del servicio y ni siquiera han tenido la capacidad
de mantener lo mínimo en una ciudad como es la situación del asfaltado. Jamás ha estado el asfaltado en una situación tan lamentable. El Partido Popular debe abandonar el Gobierno, ya que han demostrado su total incapacidad para gobernar, llegando además al extremo de jugar y poner en peligro a la convivencia, que es precisamente uno de los principales valores que tiene Ceuta. No pueden continuar. Si hacemos un repaso de la situación de las distintas áreas de su competencia, el panorama no puede ser más desolador. ¿Hablamos de la política de vivienda en Ceuta? Pues la misma se encuentra entre la inoperancia y los juzgados. ¿Hablamos de la situación del comercio interior, de la gestión del IMIS, de cómo se encuentran los programas sociales? En definitiva, ¿pueden decirnos ustedes algo que funcione bien en un área de sus competencias? Otra cuestión digna de mencionar son las barriadas, en las que el Partido Socialista realiza visitas continuadas casi todas las semanas. Los planes de inversión en barriadas son continuas promesas incumplidas por parte de este Ejecutivo. Las actuaciones de envergadura son escasísimas, adoleciendo de una falta total de compromiso y lealtad hacia los ceutíes residentes en las mismas. Los ceutíes, que viven en barriadas abandonadas por este Gobierno del Partido Popular, no pueden ni deben ser engañados con promesas electorales que luego no cumplen. Barriadas como El Príncipe, Jadú, San Amaro y Benzú están constantemente siendo ninguneadas de las inversiones, como si hubieran ciudadanos de primera y de segunda. Las inversiones productivas destacan, pero por su ausencia. Lo que hacen es trasladar una serie de actuaciones que son de obligado cumplimiento para cualquier administración local, como son infraestructuras de servicios básicos y otras actuaciones de carácter marcadamente municipal. En definitiva, las inversiones que promete este Gobierno no son reales, además de ser injustas y no favorecer un modelo de crecimiento y desarrollo económico para Ceuta basado en la cohesión territorial y social. Por otro lado, las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, fundamentadas en sus propias acciones de fiscalización, no se las toman en serio, tratándose de materias tan importantes como el control interno, atribuido a la intervención de la ciudad, los sistemas y procedimientos de control interno, la elaboración del presupuesto, la elaboración de la cuenta general, la estabilidad presupuestaria y la estabilidad financiera, el análisis de la gestión económico-financiera de la ciudad y, sin embargo, otra cuestión sería si el fiscal del Estado actuara de oficio. A ver si se lo iban a tomar todo a la ligera, como están haciendo hasta ahora. Y llegado a este punto, el corolario final podría ser que el Gobierno del Partido Popular implica más paro, más pobreza, más exclusión social, más desigualdad, más quiebra económica y social para Ceuta y los ceutíes. Por otro lado, el Partido Socialista sí ha actuado y lo ha hecho con lealtad institucional y poniendo por delante los intereses de la ciudadanía. Para ello, lo primero que hemos hecho ha sido solicitar y conseguir recursos económicos para sobrellevar la situación de crisis y de la pandemia. Y junto a ello, desinfectar el panorama político, acorralando a la extrema derecha y no permitiendo que influya en la política local. Fíjense la sensibilidad que ha mostrado el Gobierno de España y su presidente Pedro Sánchez a la cabeza con la ciudad autónoma de Ceuta, que en su informe de rendición de cuentas del año 2020 aparecen los recursos económicos y financieros que han recibido Ceuta y los ceutíes. Así, en cuanto a las medidas COVID-19, 25 millones de euros del Fondo COVID-19 que son recursos transferidos a la ciudad autónoma para reforzar los servicios públicos esenciales. 1,5 millones de euros del Fondo Social Extraordinario, que son recursos transferidos a la ciudad autónoma para fortalecer los servicios sociales. 9,9 millones de euros para ERTES, con 3.676 trabajadores ceutíes protegidos en ERTES. 6,5 millones de euros para prestaciones extraordinarias a autónomos, es decir, protección a trabajadoras y trabajadores autónomos con actividad reducida.
108,3 millones de euros para líneas del ICO, lo que representa avales para 1.260 empresas y autónomos. En el apartado de la cohesión social, ingreso mínimo vital para 3.642 beneficiarios, lo que es una nueva prestación contra la exclusión social. Se ha producido también una revalorización de las pensiones que ha favorecido a 8.758 personas mayores, siguiendo una actualización conforme a la previsión del IPC 2020 para evitar la pérdida de poder adquisitivo. 1,2 millones de euros correspondiente al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que son recursos transferidos a la ciudad autónoma. 3,3 millones de euros para actuaciones de carácter social en atención a la singularidad fronteriza. 600.000 euros para el Plan Educa en digital, que supone un impulso a la transformación tecnológica de la educación y la orientación educativa. 1,9 millones de euros destinados a programas contra la exclusión social, es decir, a entidades sociales a través de la distribución de los fondos procedentes del 0,7% del IRPF. Y en el apartado de cohesión territorial y dinamización económica, Ceuta ha recibido, gracias a este Gobierno progresista que encabeza Pedro Sánchez, 11,3 millones de euros destinados al alquiler de vivienda protegida, es decir, construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler. 500.000 euros correspondiente al apoyo al alquiler y rehabilitación de viviendas, que supone nuevos mecanismos de apoyo a personas especialmente vulnerables. 6 millones de euros destinados a la renovación y mantenimiento de infraestructuras, en concreto el mantenimiento de la desalinizadora y del Centro de Salud del Tarajal. En definitiva, señor presidente, el importe total se eleva a la cantidad de 176 millones de euros que ha recibido Ceuta, la ciudad autónoma de Ceuta, procedente de la distribución realizada para todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y a todo ello hay que añadirle más millones de euros procedentes del reparto de los fondos europeos. En concreto, Ceuta recibirá 24 millones de euros del Fondo REAC-EU, recursos que deben destinarse de forma prioritaria a reforzar la educación, la sanidad y los servicios sociales, así como para apoyar a las pymes y los autónomos. 24 millones de euros que deben ir destinados a fortalecer el estado del bienestar y a reactivar la economía tras el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19. El PSOE se ha marcado como objetivo mantener la estabilidad institucional en una sociedad ceutí en la que se estaba hurgando en los cimientos de nuestro modelo de convivencia. Entendemos que dicha estabilidad es absolutamente necesaria para mejorar la gestión de la pandemia y así poder salir cuanto antes de la crisis o de las crisis que ahora nos asolan de manera directa. Muchas son las propuestas realizadas por el Partido Socialista en todos los ámbitos de nuestra ciudad. Muchas son las aprobadas e incluso por unanimidad en este pleno de la Asamblea. Pero ¿cuántas son llevadas a cabo? Hoy traemos a este pleno precisamente dos propuestas de resolución que se van a debatir y someter a aprobación en la sesión de la tarde y, sin duda, el ámbito social junto con el económico son dos ejes que necesitan de una especial atención en estos momentos. La situación de demanda de servicios sociales en nuestra ciudad se ha visto incrementada por la gravedad de la crisis que padecemos y ello ha puesto más en evidencia las carencias del área social gestionada por este Gobierno. En este sentido, hay una demora importante en la atención a los servicios sociales. 1.800 expedientes pendientes de resolución correspondientes a necesidades básicas. 1.800 expedientes. Los usuarios de servicios sociales se han visto incrementados como consecuencia de la pandemia y ello no ha tenido una correspondencia con el incremento de las prestaciones. Señor Hernández, vaya terminando. Básicas. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Voy acabando. Hay necesidades básicas que cubrir que no se están atendiendo por falta de personal o de medio. Por cada demanda
se abre un expediente en vez de abrir uno por familia. Se externalizan muchos servicios cuando se podrían centralizar en los propios servicios centrales. Como consecuencia de la pandemia, el paro se ha incrementado y esto hace que muchos de los usuarios tengan mayores necesidades y no solo eso, sino que el número de usuarios es mayor. Existe un retraso de 7 meses en la concesión de prestaciones relativas a necesidades básicas y hay un desfase entre unas 1.700 y 1.800 solicitudes que no son atendidas por los servicios sociales. Por tanto, se hace necesario incrementar el personal de las distintas unidades de trabajo social de las barriadas. Se necesita una mayor sensibilidad social. En definitiva, que se agilicen los trámites, que se den respuesta inmediata, que se modernice la atención, dar un servicio de atención previa y que se organice una atención primaria para los casos que son urgentes. Por último, decirle, señor Vivas, que su crédito está agotado. Sus saludos y su no se preocupe ya no le sirve a los ceutíes, que se dan cuenta a diario del incumplimiento de sus promesas y de su falta de soluciones a los problemas endémicos que arrastra nuestra ciudad. Y para cerrar definitivamente esta primera intervención, nos reafirmamos, el Partido Socialista se reafirma en que va a continuar trabajando en la dirección correcta, desde la democracia, con democracia y con humildad. Vamos a seguir avanzando, vamos a ir hacia adelante para construir la Ceuta que queremos, sin dejar a nadie atrás. Apelo, para terminar definitivamente, apelo a la sensatez, la tolerancia y el respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Muchas gracias, señor presidente, por su respuesta, por un buen talante y decirle de que no he dicho en ningún momento de 20 años tirado a la basura. Lógicamente, todos tenemos nuestras cosas que se hacen bien y nuestras cosas que no se hacen tan bien. Vamos a dejarlo así. Señor Viva, yo tampoco quiero que usted me presente aquí un listado de todas las actuaciones que ha llevado a cabo a lo largo de los 20 años, ni muchísimo menos. Habrá actuaciones que habrán obtenido un éxito y otras no tanto éxito. Desde luego que le reconozco que Ceuta tiene unos condicionantes particulares, singulares, la extrapeninsularidad, la falta de factores productivos, la dimensión del territorio, etcétera, 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 etcétera. Por eso está aquí el Partido Socialista, para, conjuntamente con el resto de fuerzas políticas que crean de que tenemos que estar todos unidos para arrimar el hombro y construir puentes y no construir muros, para eso está también el Partido Socialista, para participar de ese consenso, que es lo que buscamos nosotros. Usted, señor Viva, su primera intervención, después, claro, ha ido contestando al resto de grupos de la Asamblea, a los distintos representantes. Usted, básicamente, su discurso, aparte de una primera parte de agradecimientos, pues en el contexto en el que estamos de pandemia, pues las medidas que se han adoptado, lógicamente, y que el Partido Socialista haya estado con el Gobierno de la ciudad, lo mismo que el resto de grupos políticos, apoyándola. El documento, las 140 medidas, la ha apoyado el Partido Socialista. ¿De acuerdo? Se ha abierto el espectro y ha habido posibilidad de participar y sacar un documento adelante. Efectivamente, yo le doy la razón a usted, señor Viva, en un argumento anterior que decía usted, vamos a ponernos de acuerdo en lo fundamental, en lo importante, en lo trascendental para Ceuta. Ahí está el Partido Socialista y lo está demostrando y lo va a seguir demostrando, señor Viva. Y desde luego que nosotros entendemos que la lealtad institucional existe, y existe una lealtad institucional recíproca, y existe una lealtad institucional por la mayoría de los grupos de esta Asamblea. Le tengo que decir que esa reforma del IPSI, para lo que hace falta una ley, también ustedes han tenido en el Gobierno central pues a su mismo signo político, el Partido Popular, gobernando, y han podido sacar en esos momentos con mayor facilidad, con mayoría absoluta, esa ley que hacía falta, pero sin embargo no lo hicieron en su momento. Y desde luego que vamos a secundar esa propuesta conjunta que hay entre las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, solicitando más vacunas porque es lo que requieren los ceutíes y estamos aquí para defender los intereses de los ceutíes. Y mi apoyo lo va a tener. Por supuesto, nuestro apoyo a todos los técnicos, a todos los funcionarios, a todo el personal que trabaja para la ciudad autónoma de Ceuta. Eso nosotros, sin lugar a dudas, nunca hemos dicho lo contrario. Yo entiendo de que la situación que está viviendo, por ejemplo, un área como servicios sociales, donde pues se ha disparado las peticiones, las necesidades, pues lógico, porque todo se ha agravado con la pandemia,
pues lo que solicitamos no es que afeamos el trabajo hecho por los funcionarios, ni mucho menos. Todo lo contrario, lo ponemos en valor. Lo que queremos es que esos funcionarios pues, se vean incrementados o ese personal se vea incrementado, que haya más recursos materiales y más recursos económicos para poder hacer frente a todas estas necesidades tan acuciantes que se están configurando. Y quiero cerrar mi intervención, no lo he hecho en la primera, pero sí en la segunda, y lo voy a hacer al final, dedicándole pues, unas palabras al grupo parlamentario de Vox ante pues, las acusaciones y la falta de respeto que no solamente con el Partido Socialista, sino yo creo que con el resto de grupos que configuramos el pleno de esta Asamblea. Ustedes, señores Vox, les chifla montar la bronca. Parece ser que esa es la norma habitual. Y no entiendo por qué odian al pobre y criminalizan a los que no piensan como ustedes. Es que no lo puedo llegar a entender cómo eso es así. Y ustedes lo que hacen es odiar y excluir a todos aquellos que tienen un punto de vista diferente. ¿Por qué hacen esto? Es que no lo consigo entender, de verdad. Ustedes, por ejemplo, no condenan la violencia contra las mujeres, contra los inmigrantes o contra el colectivo LGTBI. No lo entiendo por qué no lo hacen. Si es violencia, no sé por qué no la condenan. Ustedes nos insultan. Ustedes nos insultan y nosotros vamos a aguantar, señor Verdejo. Nosotros vamos a aguantar. Pero no voy a permitir que insulte usted a los ceutíes y a los españoles que no piensan como ustedes, porque la democracia va en el sentido de vencer a todos que van a favor del odio. Nosotros estamos contra el odio y la democracia siempre se va a poner de nuestra parte, señor Verdejo. Y le tengo que decir que ustedes tienen ideas de otros siglos. Ustedes parece que han venido del pasado y se han instalado aquí y la realidad manifiesta es completamente distinta, señor Verdejo. Ustedes no quieren el voto de los ceutíes humildes. Ustedes no quieren el voto de las barriadas pobres, señor Verdejo. El Partido Socialista, se lo tengo que dejar muy claro, no cree en el conflicto. A ustedes les encanta el conflicto. El Partido Socialista no cree en la falta de respeto. El Partido Socialista no cree en el insulto, en la descalificación. Y Ceuta necesita construir puentes y derribar muros. Y ustedes no están facilitando esta labor. Fíjense si ustedes no saben ni lo que quieren, que fueron los primeros en pedir a nivel de la nación el estado de alarma. Y los primeros también pedir lo contrario, que se quitara el estado de alarma. Es decir, no saben ni dónde tienen su mano derecha. Por tanto, señores de Vox, lo único que les pido en este pleno de la Asamblea, respeto, tolerancia, moderación y aquí todos yo creo que somos personas con un nivel de educación y de saber respetar el reglamento. Yo creo de que si hay una señora vicepresidenta que está a cargo de tutelar este pleno de la Asamblea, se ciñe a la normativa del reglamento. Y todos los diputados y diputadas tenemos que ceñirnos a lo que marca el reglamento de la Asamblea. Lo que no puede ser que unos diputados sí apliquen su tiempo correcto de 30 minutos y usted ha utilizado 6 o 7 minutos de más. Usted saltándose toda la normativa, todo lo que aquí se ha aprobado de forma democrática. Yo lo único que quiero decir para cerrar esta segunda intervención, de que el Partido Socialista está aquí, que Ceuta necesita al Partido Socialista y nosotros tenemos las manos tendidas, los brazos tendidos al Gobierno de esta ciudad en estos momentos de extraordinaria situación grave que estamos viviendo y que para los asuntos importantes vamos a estar ahí con ustedes, señor Vivas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Vivas, sí, tiene la palabra. Voy a utilizar no voy a utilizar el atril, voy a utilizar el escaño porque voy a ser muy breve. Lo único que quiero decir es que esa apelación a la unidad tiene que ser el broche final de esta sesión. Lo tenemos difícil, como yo decía esta mañana, lo tenemos muy difícil y solo podremos salir adelante desde la unidad. Unidad para defender nuestra españolidad, unidad para combatir el virus, unidad para sentar las bases de un nuevo modelo de ciudad y económico, unidad para defender nuestra convivencia y la Ceuta de las 4 culturas,
unidad para que en esta Asamblea se imponga el sentido de la prudencia, de la moderación, del equilibrio, porque creo que son virtudes buenas para la vida, fundamentales para la política e imprescindibles en los momentos difíciles. Y solo quiero terminar diciendo que esperanza, que ilusión, que confianza, que Ceuta se ha visto muchas veces en una situación como esta y siempre ha salido adelante a base de coraje, a base de valor para resistir. Esta vez también lo haremos y juntos y unidos saldremos adelante. No quiero intervenir más y quiero agradecerle la paciencia a todos y muy particularmente a los miembros de esta Asamblea que están practicando el ayuno. Por tanto, creo que es momento de cortar para que todos podamos recuperar un poco la voz y las exigencias de estos días para algunos. Y esta tarde, si la presidencia lo estima pertinente, pues ya continuaremos con el segundo tiempo. No tengo nada más que decir. Señor Vivas, me resulta muy complicado que usted me diga la presidencia, esa es la verdad. Me resulta extraño, pero bueno, lleva usted razón. Dar las gracias a todas y todos los miembros de la Asamblea, a los medios de comunicación, por supuesto, y a la señora secretaria, la señora ordenanza y la limpiadora. Y emplazándonos